Solo hace falta ver qué tan grande es la letra de una persona para saber mucho de su personalidad. Estos son los temas que sí o sí vas a ver independientemente de la escuela que tú selecciones para estudiar tu diplomatura en grafología. En mi caso te estoy compartiendo lo que me enseñaron en 2 casas de estudio relacionadas a esta disciplina, que es Segucorp y el Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística. Ahora, retomando el punto, en tema de la dimensión de la escritura, esto hace referencia a qué tan grande o qué tan pequeña va a ser la letra de la persona y qué va a simbolizar en temas de personalidad. Partamos desde los extremos. ¿Qué significa una escritura increíblemente grande? Este tipo de personas van a ser increíblemente seguras de sí mismas. Son personas increíblemente extrovertidas y seguramente les encanta ser el centro de atención. Tú probablemente conoces a alguien que escribe así, solamente que no te has dado cuenta. Y vamos a poner los perfiles más habituales en este tipo de molde. Son artistas, son políticos, son comunicadores, son todas aquellas personas que disfrutan siendo el foco de atención. Y varias celebridades están aquí. Salvador Dalí, artistas de Hollywood, algunos presidentes incluso. Entonces, que no te sorprenda ver la próxima vez la letra de tu amigo el extrovertido ocupando una buena porción de toda su hoja, o que su firma sea increíblemente grande. Por el contrario, en el otro extremo tenemos a la gente con la escritura muy chiquitita. Esta gente puede ser más analítica y más introspectiva. No se sienten tan cómodos dentro de la sociedad o dentro de los grupos grandes, sino que todo lo contrario, están sumergidos tanto en sus ideas que si tú de repente buscas una opinión honesta, pregúntale a alguien que tenga este tipo de letra, puesto que te van a decir todo, absolutamente todo, seguramente de elementos que tú ni siquiera te habías percatado con anterioridad. Y es que están muy atentos a distintos detalles, porque al ser tan callados e introvertidos, les permite eso un nivel de introspección y de reflexión riquísimo. Generalmente, las personas con este tipo de escritura llegan a ser muy buenos científicos, llegan a ser muy buenos analíticos y en un contexto más patológico podrían presentar, digamos que, ciertos problemas de autoestima, solamente si el resto del texto también está afectando. De buenas a primeras ya podríamos haber dicho casi todo lo relacionado al tema de la dimensión de la escritura. Pero, ¿qué pasa cuando complicamos más las cosas? Partamos de lo siguiente. Generalmente, la hoja de papel para el grafólogo no simplemente se analiza así como así. Es decir, sí, la tomamos, la interpretamos, pero lleva un orden. Y lo que yo recomiendo, al menos a título personal, es dividir la hoja en 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante superior izquierdo, el superior derecho, el inferior izquierdo y por supuesto el inferior derecho. Cada uno de estos cuadrantes representan una faceta de la persona. Mientras más vamos avanzando entre los cuadrantes, entonces el individuo deja relucir su verdadera personalidad, sus verdaderas intenciones, su verdadera manera de ser. O sea, el cuadrante inferior derecho es prácticamente lo que no podemos ocultar de nosotros, pa' pronto. Ahora, partiendo del tema de la dimensión de la escritura, ¿cómo podríamos aplicarlo a estos cuadrantes? Vamos a notar que la escritura generalmente no es monótona, mucho menos estática. Hay variaciones, naturalmente cambian algunas inclinaciones y por supuesto los patrones de las letras van viéndose afectados, por supuesto. Entonces, si la persona empieza a escribir de manera muy grande, pero conforme nos vamos acercando al final de la hoja, la escritura se empieza a hacer cada vez más chiquita, entonces eso podría representar que la persona solo se presenta más segura de lo que verdaderamente es. Caso contrario, si la letra comienza siendo pequeña y después se va haciendo progresivamente más grande, eso podría representar que de buenas a primeras el individuo es como que más introvertido, pero con un poco de confianza y ya entonces empieza a ser más dicharachero, más amable, más extrovertido, más comunicativo, y es normal, no tiene que representar algo patológico. Yo creo que de las primeras reglas que debe de tener presente el grafólogo es que nada es estático, mucho menos dentro de la personalidad. Si bien es cierto, hay personas que llegan a ser más estables con su manera de lidiar con el mundo y su forma de comportarse, es muy complicado. Somos víctima del contexto, somos víctima de las circunstancias. Por lo mismo, si nuestra conducta cambia, lo hará también nuestra letra. Y para grafoterapia también veremos que si la letra cambia, también cambiaremos nosotros. Pero todo a su tiempo, ¿vale? Así que bueno,
checa esos 4 cuadrantes para poder determinar qué tan extrovertida es la persona de buenas a primeras o qué tan introvertida puede llegar a ser. Compliquémoslo solo un poquito más. ¿Quieren? ¿Qué pasa si hay letras más grandes que otras? En principio podrían representar muchas situaciones, pero vámonos a ejemplos muy puntuales. Ejemplo, ¿qué pasaría si las letras A se muestran más grandes en contraste al resto de las letras que tienes en el texto? Recordemos que la letra A es una letra clave o una letra espejo, es decir, reflejan ciertos elementos de nuestro comportamiento. La A tiende a representar la forma en la cual nosotros nos relacionamos de manera afectiva. Si la letra A es grande, entonces la persona tiene una mayor habilidad para expresarse de manera emocional. Puede ofrecer más cariño, puede ofrecer más contacto, inclusive cercanía sexual. O su habilidad para comunicarse de manera verbal es mayor. Si de repente la letra A, en contraste a otras presentes en el texto, se muestra más pequeña, eso podría representar todo lo opuesto. Tiende a ser más aislada, le cuesta un poco relacionarse con el resto del mundo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la letra T se muestra más pequeña? La letra T también es otra letra espejo, refleja la voluntad, refleja también nuestra energía y la manera en que nosotros administramos esa energía para poder desarrollar nuestros proyectos y nuestras habilidades. Si la vemos más pequeña, la voluntad de la persona en cuestión flaquea más. Si tenemos una T gigantesca con una transversal enorme, bueno, la persona es increíblemente enérgica, tiene muchísima voluntad y lo más importante, le encanta hacer alarde de esa voluntad. Así que va a hacer todo lo posible para demostrar que tiene potencial y para demostrarle al resto del mundo que ella es capaz de hacer prácticamente todo lo que se propone. A veces también habla de cierto idealismo, solo que no vamos a complicar esto de más. Vámonos a otro detalle interesante. ¿Qué pasa si de repente la letra en el texto es muy grande, pero tenemos una firma pequeña? Para ello hay que hacer un par de diferenciaciones, lo que es el texto y lo que es la firma. Mientras que el texto es nuestra manera de relacionarnos con la sociedad en general o en nuestro día a día cotidiano, la firma siempre representará tu yo interno, lo más profundo de tu personalidad, aquello que es muy difícil de encubrir, todo aquello que tú deseas, pero no siempre puedes expresar ni demostrar ante los demás, pero eso es tu firma. Si de repente tenemos una letra grande en el texto y una firma pequeña, podría representar que ante los demás la persona puede llegar a ser como que más expresiva, puede mostrar mayor seguridad inclusive, pero en el fondo llega a ser insegura. O podría llegar a ser más introvertida, más callada, etcétera, etcétera. Caso contrario, una firma muy grande con un texto increíblemente pequeño, eso es señal de que, bueno, el individuo frente a los demás se muestra con cierta inseguridad o mesura, pero en el fondo le encantaría ser el centro de atención, le encantaría destacar, que todo el mundo lo volteara a ver, que le tomaran fotos, pero por alguna extraña razón no lo puede hacer. Si creían que esto no podía ser más específico, también hay otro elemento. Bueno, hay muchísimos, pero vamos con uno más, ¿ok? El tema de los números. ¿Qué pasa si tenemos números muy pequeños? Bueno, en ese caso, el sujeto en cuestión pudiera ser que tiene o bien dificultades financieras, o de repente el tema del dinero, el tema material y el tema de la administración en general no siempre es tan hábil para él, no siempre le resulta cómodo. Puede ser que tiene dificultades para la administración en general, o que el dinero representa algo que escasea dentro de su vida. Si por el contrario tenemos números increíblemente grandes, le presta más atención al aspecto financiero y al mundo material en general. Con solamente un detalle, que en este caso es qué tan grande o qué tan pequeño es un elemento gráfico dentro de una hoja de papel, podemos sacar deducciones increíbles. Lo incorrecto es asumir que con esto ya podemos sacar un análisis completo y que ya por ello podemos encasillar a una persona en un molde autoritario de personalidad. No, podemos sacar muchas deducciones, sí, pero hasta ahí. Lo importante es saber que tenemos muchas más reglas dentro de la grafología.
como la velocidad, como la inclinación, etc, etc, etc. Las iremos viendo en orden. Seguiremos hablando, por supuesto, más sobre el tema, pero mientras te dejaré con la intriga. Espero que me sigas para más consejos, para más información, porque en esta ocasión hemos terminado. Hasta la próxima.